La Casa Blanca anunció este miércoles un balance sobre los avances de la administración de Donald Trump en su campaña contra los carteles de narcotráfico en Latinoamérica, un esfuerzo que el mandatario calificó como logros históricos. Según Trump, se han arrestado más de 3.000 sospechosos y se han intensificado operaciones militares en el Caribe y el Pacífico, incluyendo acciones contra embarcaciones presuntamente involucradas en el tráfico de drogas. Suscríbete y activa la campana para no perderte los últimos avances sobre la lucha contra los carteles en Latinoamérica. Aunque algunos medios reportaron que bombarderos B-1 habían sido desplegados cerca de Venezuela para presionar al gobierno de Nicolás Maduro, la Casa Blanca negó que esto se haya concretado. Sin embargo, Trump reiteró que próximamente podrían implementarse operaciones terrestres si las condiciones lo permiten, lo que muestra la disposición del Ejecutivo estadounidense a expandir su enfoque más allá de las acciones marítimas y aéreas. El patrón de vigilancia y presencia militar frente a la costa venezolana ha sido constante. Durante los últimos días, los bombarderos estadounidenses han sobrevolado la región, acercándose hasta 80 kilómetros del límite marítimo venezolano. Esta cercanía no solo sirve como demostración de fuerza, sino que también permite monitorear las rutas utilizadas por los grupos que trafican drogas hacia Estados Unidos. Analistas señalan que si bien Venezuela ha sido el foco principal de atención, la mayor parte de la droga que llega a Estados Unidos proviene de otros países, como Colombia y Ecuador, donde la pobreza y la falta de control territorial facilitan la operación de las redes de narcotráfico. De hecho, gran parte de la cocaína producida en Colombia atraviesa Ecuador antes de llegar a los mercados internacionales. Esto ha llevado a que las autoridades estadounidenses también concentren esfuerzos en estas zonas, interceptando embarcaciones y deteniendo a los implicados en el traslado de drogas. Trump enfatizó que estas operaciones buscan atacar directamente a quienes participan en el narcotráfico, sin necesidad de solicitar una declaración formal de guerra al Congreso. Una postura que refleja su intención de mantener cierta autonomía operativa en el terreno. El presidente estadounidense también defendió la expansión de las operaciones hacia Colombia y México, señalando que las autoridades locales no han hecho lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Si bien la cocaína sigue siendo la droga más transportada desde Sudamérica, Trump destacó que el fentanilo representa actualmente la mayor amenaza para la salud pública en su país, dado que es responsable de la mayoría de las muertes relacionadas con drogas. La ruta principal de esta sustancia pasa por la frontera con México, lo que explica por qué la administración estadounidense ha priorizado reforzar su presencia y vigilancia en esa región. Las acciones frente a las costas venezolanas no solo son un mensaje sobre control territorial, sino también un elemento de presión política. Nicolás Maduro respondió con declaraciones en inglés, pidiendo evitar una guerra loca y defendiendo la soberanía de su país. Este tipo de comunicados, además de su carácter diplomático, buscan proyectar una imagen de resistencia frente a lo que considera amenazas externas. La relación entre Estados Unidos y Venezuela sigue siendo tensa, marcada por años de sanciones, acusaciones mutuas y despliegues militares estratégicos que buscan influir en la estabilidad de la región. En paralelo, la situación ha generado tensiones con otros países de la región. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido que cualquier operación terrestre estadounidense en su territorio sería interpretada como una violación a la soberanía nacional y podría considerarse una invasión. Este tipo de declaraciones subraya los límites que existen en la cooperación internacional contra el narcotráfico, donde la intervención directa puede chocar con la política interna de los países involucrados, generando conflictos diplomáticos adicionales. El contexto histórico de la guerra contra las drogas en América Latina muestra que la lucha contra los carteles nunca ha sido un asunto exclusivo de un país. Durante décadas, Estados Unidos ha implementado programas de cooperación y asistencia, incluyendo el financiamiento de fuerzas de seguridad, entrenamiento y operaciones conjuntas con gobiernos locales. Sin embargo, la efectividad de estas acciones ha sido discutida, dado que los flujos de droga se adaptan rápidamente y los grupos criminales diversifican sus rutas y métodos para evadir la detección. El enfoque actual de la administración Trump combina operaciones navales y aéreas con una posible intervención terrestre,
Una estrategia que refleja el reconocimiento de que la guerra contra los carteles no puede limitarse únicamente a arrestos o persecuciones aisladas. Al mantener presencia constante frente a las costas y ampliar la vigilancia en países estratégicos como Colombia, Ecuador y México, Estados Unidos busca reducir el volumen de drogas que entra al país y, al mismo tiempo, presionar políticamente a los gobiernos regionales para que cooperen de manera más efectiva. Además, el despliegue de medios militares, como los bombarderos y las patrullas aéreas, no solo tiene un objetivo operativo, sino también estratégico: proyectar poder y enviar un mensaje a los carteles y a los gobiernos locales sobre la capacidad de Estados Unidos para actuar de manera rápida y decisiva. Esta demostración de fuerza se combina con las políticas de arresto y sanciones a individuos involucrados en el narcotráfico, generando un enfoque integral que busca atacar tanto la infraestructura como los ingresos de estas organizaciones criminales. Por otro lado, el aspecto comunicativo también juega un papel importante. Las declaraciones de Trump, en las que enfatiza la posibilidad de acciones terrestres y la necesidad de proteger a los estadounidenses de los efectos de la droga, buscan consolidar apoyo interno y justificar la continuidad de sus políticas en la región. Al mismo tiempo, sus mensajes generan alerta en los gobiernos locales, quienes deben equilibrar la cooperación con Estados Unidos y la defensa de su soberanía, un dilema que ha marcado históricamente las relaciones entre Washington y los países de Latinoamérica. Comenta abajo: ¿crees que estas operaciones de Estados Unidos realmente frenarán el narcotráfico o generarán más tensión en la región? El panorama actual refleja que la lucha contra los carteles de narcotráfico es un desafío complejo, que involucra operaciones militares, cooperación internacional, presión diplomática y estrategias de comunicación. La administración estadounidense ha dejado claro que no descarta ampliar su presencia y que su enfoque combina la intervención directa en rutas marítimas y aéreas con medidas de coordinación política y presión sobre los gobiernos de la región. Este contexto crea un escenario de alta tensión, donde cada movimiento militar o declaración política puede generar repercusiones inmediatas en las relaciones internacionales y en la dinámica del narcotráfico en Latinoamérica. Más allá de los anuncios recientes de la Casa Blanca, la estrategia de Estados Unidos contra los carteles de narcotráfico en Latinoamérica plantea desafíos y riesgos que van más allá de las operaciones puntuales. La expansión de patrullas aéreas y marítimas frente a Venezuela, Colombia y Ecuador no solo busca interceptar drogas, sino también enviar un mensaje político y militar que puede tener repercusiones regionales significativas. Estas operaciones, si bien son presentadas como parte de la lucha antidrogas, generan tensiones diplomáticas que podrían afectar la cooperación con países vecinos, complicar acuerdos comerciales y alterar el equilibrio de poder en el Caribe y el Pacífico. La vigilancia constante frente a la costa venezolana, combinada con la posibilidad de operaciones terrestres, representa un cambio en la naturaleza de la intervención estadounidense. Históricamente, la lucha contra los carteles se había centrado en arrestos selectivos, inteligencia compartida y apoyo a las fuerzas locales. Ahora, la presencia directa de medios militares estadounidenses y la amenaza de ataques específicos cambia el cálculo de los gobiernos latinoamericanos, quienes deben equilibrar la cooperación con Washington con la defensa de su soberanía. Este tipo de estrategia puede reforzar la percepción de Estados Unidos como actor hegemónico en la región, lo que podría generar resistencia política, incluso de países aliados. Uno de los elementos menos comentados pero cruciales es el impacto económico del narcotráfico y cómo la estrategia estadounidense intenta influir en él. Las rutas de cocaína y fentanilo son parte de un mercado multimillonario que financia estructuras criminales complejas. Las operaciones frente a la costa venezolana y la vigilancia en Colombia y Ecuador buscan interrumpir el flujo de drogas, pero estas redes se adaptan rápidamente. Los traficantes diversifican rutas, utilizan embarcaciones más pequeñas, aviones privados y hasta drones para evadir el control. Esto significa que la presión militar directa puede reducir ciertos envíos, pero al mismo tiempo puede incentivar la innovación de métodos de tráfico y aumentar la violencia en zonas de paso. Otro punto de interés es el fentanilo y su impacto en Estados Unidos, que ha sido central en la retórica de Trump. A diferencia de la cocaína,
cuya distribución sigue rutas tradicionales desde Sudamérica, el fentanilo tiene como principal punto de entrada la frontera con México, a menudo escondido en envíos legales o pequeñas cantidades. Esto evidencia que la guerra marítima frente a Venezuela tiene un efecto limitado sobre esta droga, mientras que la lucha terrestre y la cooperación con México son determinantes para reducir muertes por sobredosis en Estados Unidos. La combinación de estas estrategias requiere coordinación entre distintos cuerpos militares, agencias antidrogas y autoridades fronterizas, mostrando la complejidad de la operación. En el plano geopolítico, la presión de Estados Unidos sobre Venezuela, Colombia y México genera un escenario de tensión que afecta las relaciones multilaterales. Maduro ha aprovechado la retórica estadounidense para consolidar su base interna, presentándose como víctima de agresión externa, mientras que Gustavo Petro y otros líderes regionales han advertido sobre los riesgos de violación de soberanía. Estos anuncios también influyen en la percepción internacional. Organismos como la ONU y países europeos observan con atención los movimientos de Washington, evaluando si la lucha antidrogas se convierte en una intervención militar encubierta. La historia reciente muestra que la presencia militar estadounidense en Latinoamérica genera resultados mixtos. Operaciones pasadas en Colombia durante los años 90 y 2000 lograron reducir ciertos carteles y rutas de droga, pero también provocaron desplazamiento de la violencia hacia otros países y crecieron tensiones internas en las fuerzas locales. Hoy, el desafío es aún mayor, ya que los carteles cuentan con redes internacionales más sofisticadas, conexiones con el crimen organizado en Estados Unidos y recursos suficientes para adaptarse rápidamente a cambios en la estrategia. Esto implica que cualquier acción directa debe ser cuidadosamente calibrada para evitar escaladas que podrían derivar en confrontaciones más amplias. Desde un punto de vista militar, la combinación de bombarderos B-1, patrullas navales y posibles operaciones terrestres representa un despliegue sin precedentes en la región desde la Guerra Fría. La coordinación de estas fuerzas requiere inteligencia de alto nivel, logística avanzada y capacidad de reacción inmediata. Además, la presencia de tropas y aeronaves cerca de las costas de Venezuela y Colombia implica riesgos de accidentes o incidentes que podrían escalar la tensión, incluso con países que actualmente mantienen relaciones relativamente estables con Washington. Cada movimiento es observado de cerca por los gobiernos regionales y por potencias externas, incluyendo Rusia y China, que vigilan de cerca cualquier expansión militar estadounidense en Latinoamérica. Otro elemento relevante es la dimensión social y humanitaria. Las zonas donde operan los carteles, como partes de Ecuador y Colombia, presentan altos niveles de pobreza, falta de oportunidades y limitaciones de control estatal. Esto ha facilitado que pequeñas comunidades, pescadores o transportistas, se involucren en el tráfico de drogas, a menudo por necesidad económica. Las operaciones militares y los arrestos masivos, aunque efectivas para interrumpir envíos, también pueden afectar a estas comunidades, generando desplazamiento, tensiones sociales y un posible incremento de la violencia interna. Por lo tanto, la estrategia no solo tiene un componente militar, sino también político y social, que requiere consideración. En cuanto a la comunicación, Trump ha enfatizado la narrativa de proteger a los estadounidenses de los efectos de la droga, mientras proyecta fortaleza frente a los carteles y los gobiernos regionales. Esta estrategia mediática busca consolidar apoyo interno, reforzar la imagen de un gobierno decidido y presionar a los aliados y vecinos para que cooperen más activamente. Maduro, Petro y otros líderes regionales utilizan estas declaraciones para fortalecer su posición política, generando un juego constante de acción y reacción que mantiene alta la tensión en la región. Dale like y comparte este video para que más personas conozcan los detalles de estas operaciones y su impacto global.